Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios sobre las acciones de nosotros, sobre los ministerios de nosotros, sobre que nosotros tenemos que guiarnos bajo la cobertura de la palabra de Dios, bajo la cobertura del Espíritu Santo y no por la carne. Entonces vamos a estar leyendo en Corintios, 2 Corintios 4, del 1 al 6. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien pronunciamos a lo oculto y vergonzoso, y no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de los siglos cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio en la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y vamos a leer el capítulo 11. Dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Vamos a estar leyendo 2 Corintios 5, del 7 al 11. Dice: porque por fe andamos y no por vista. Porque confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Dice: por tanto, procuramos también os ausentes o presentes serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a leer el capítulo 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ministerio y reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores del nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, y os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a estar leyendo en Corintios 6, 16 y 17. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois del templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andar entre vosotros, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Vamos a estar leyendo 2 Corintios 3, 17. Del 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vuelvo a leer el 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, somos en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria
en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Vamos a leer en 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. Vamos a estar leyendo en Efesios. La palabra de Dios está muy bien escrita. Vamos a leer Efesios 5, del 1 al 5. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios y en olor fragante. Pero, dice del 1 al 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario e inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Palabra de Dios. Efesios 6, del 12 al 20, dice así. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo y en toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello contra toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, porque por el cual soy embajador de cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Entonces vamos a leer en el Salmo 67. Palabra de Jesucristo. Salmo 67, 1, 3. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación, te alaben los pueblos. Oh Jehová, todos los pueblos te alaben. Vamos a leer el Salmo 62, 5 al 7. Dice así: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, solamente en mi roca y mi salvación. Dice: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra de Dios, mis amigos?
mis hermanos, que nosotros tenemos que confiar en el Espíritu Santo, que nosotros tenemos que hacer agrado al Espíritu de Dios, que nosotros cada acción que nosotros tomamos tiene que ser guiada por el Espíritu Santo para que Dios pueda respaldar eso, para que nosotros, conforme lo que nosotros hablamos con nuestra boca, sea respaldada por el Espíritu Santo para bendición de las personas y no para beneficio de nosotros mismos como seres humanos o de lo que nosotros queremos hacer. Tenemos que tener siempre la convicción de que estar agradando al Espíritu Santo, de que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar siempre agradando a Dios, orando al Espíritu de Dios, ser constantes en la oración, ser constantes en ayuno, ser constantes en leer la Biblia, siempre agarrados de la mano poderosa del Espíritu Santo y de Jesús de Nazaret, de la palabra, del ayuno, de la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros somos unos instrumentos del Espíritu Santo, y si Dios a nosotros nos ha dado un ministerio, un don, un talento para servirle al Espíritu de Dios, tenemos que andar en santidad, tenemos que estar siempre nuestro refugio en la presencia del Espíritu Santo. Nosotros siempre tenemos que andar con esa armadura de Jesús de Nazaret para pelear contra toda hueste, contra toda potestad, no por el espíritu carnal que hay en uno, sino por la fuerza del Espíritu de Dios que está en uno. Nosotros tenemos que buscar una santidad mutua, una santidad siempre. Tenemos que estar siempre atentos a la palabra del Espíritu Santo, siempre estar diciéndole: Señor Jesús, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Señor, heme aquí donde tú me necesites, llévame de la mejor manera posible, Señor. Si yo tengo que ir a predicar, Señor, dame esa unción, dame esa fuerza, dame esa sabiduría, Señor. Si tengo que ir a ministrar, Señor, dame las palabras correctas, la autoridad de tu boca, Señor, el respaldo que tú necesitas para mí, Señor. Y nosotros tenemos que hacer las cosas que sea respaldado por la Biblia, por la palabra y por el Espíritu Santo, no por las cosas carnales, por nuestros deseos, por quedar bien con la gente o porque la gente nos mira. Tenemos que nosotros ser verdaderos adoradores, hijos de Dios. Tenemos que estar nosotros siempre estar en un mismo espíritu. Siempre tenemos que estar nosotros aquí leyendo esto, orando, tratando de buscar una santidad y una comunión con el Espíritu Santo, para que nosotros como hijo de Dios, como vasos del Espíritu de Dios, siempre andar, siempre nosotros en el camino recto, en todas las acciones que nosotros hagamos, siempre apegándonos a las cosas que Dios quiere para nosotros y las cosas que Dios nos ha puesto a nosotros, no porque nosotros queramos hacerlo, porque nosotros no podemos orar simplemente por orar. Y decir algo simplemente por decirlo, porque lo queremos decir o porque queremos hacerlo. No, tenemos que tener una cobertura especial de Dios, tenemos que tener una convicción de Dios, tenemos que en nuestra vida estar en santidad para el Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios entre en nosotros y nos haga a nosotros dignos de poder servirle a Él en todas las áreas. ¿Por qué? Porque nosotros somos cartas de presentación del Espíritu Santo y nosotros no podemos servir a dos dioses. O estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Estamos en el mundo y no tenemos que estar adorando al cantante fulano, al artista fulana. No podemos nosotros mirar es que a mi ídolo es aquella persona que está allá, aquel cantante, aquel actor. No, el único Rey de Reyes, Señor de Señores es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al Dios que murió en la cruz por ti, por mí, al cual nosotros debemos la santidad, al cual nosotros debemos reverencia. Nosotros no tenemos que adorar ídolos, no tenemos que adorar ningún tipo de ídolos, ni ídolos de madera, ni ídolos de bronce, ídolos de barro, ídolos de pinturas, nada de eso, ningún cuadro, nada. ¿Por qué? Porque el único Rey que tiene la potestad, la autoridad, es el Padre Celestial, el que murió en la cruz del Calvario, Jesús de Nazaret, que vendrá por su pueblo, vendrá por ti, por mí. Y en cualquier momento Cristo Jesús viene por nosotros. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Para irnos con Dios o para quedarnos en este mundo?
Entonces, mis hermanos, siempre tengamos cuidado con todas las cosas que nosotros hagamos. Si tú vas a empezar a servir al Espíritu Santo, empezar a servir a Dios, pídale a Dios discernimiento, pídale a Dios, Dios, dame la sabiduría, dame la guía, Padre. Pero primero, Señor, mengua lo que hay en mí, Señor.